Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Danger Romance. Kang tiene roto el corazón basados en el libro. Si sabías tanto, ¿por qué no sabías que Pinfa me rechazó? Las palabras de Kang sorprendieron a Cylon, aunque estaba seguro de que los dos definitivamente saldrían, porque sin importar cómo los miraran, eran compatibles. Pero estas palabras le recordaron que se había perdido algo muy importante, y eso enfureció aún más a Kang, porque le rociaron sal en la herida. Ya no me obligas a encontrar a Pinfa. Básicamente no le gusto a ella, el que le gusta eres tú. Ah, ¿por qué? Cylon era como un sonámbulo en este punto. Estaba tan confundido que no podía entender el punto, hasta que los gritos de Kang lo devolvieron a sus sentidos. Por favor, no te entrometas más en mi vida, porque cuanto más quieras que me acerque a Pinfa, más te odiaré. Así que es mi culpa, no te equivocas, todo es mi culpa. Gustar de alguien que ya tiene a alguien más en su corazón, pero no me gusta Pinfa. No importa si te gusta o no, lo que importa es que le gustas a ella. El que le gusta eres tú, no yo. ¿Puedes oírme? Oh, entonces ya no importa si me gustas. Kang parpadeó para aclarar su confusión por la larga discusión. Contuvo la respiración y miró fijamente al chico que estaba a su lado, inmóvil con ojos profundos. Pero por un momento, Cylon se dio la vuelta y salió corriendo, dejando una frase que resonó en su cabeza como una película. A Cylon le gusta. El día que accidentalmente pronunció su confesión, Cylon inmediatamente empacó su maleta y regresó a casa. Le dijo a la señorita Jean que tenía un asunto personal que tratar con urgencia y le pidió que dejara de dar clases particulares por un tiempo. La señorita Jean no hizo demasiadas preguntas. Kang se limpió el sudor con la camisa, luego levantó la cabeza. Sus agudos ojos se detuvieron involuntariamente por un momento, porque se encontraron con los ojos de Cylon. También estaba incómodamente avergonzado, pero la voz de Gui, que lo llamaba no muy lejos, lo sacó de su aturdimiento. Cylon desvió la mirada y con indiferencia pasó junto a Kang. Aunque siempre le ha gustado mucho Kang, y este afecto se vuelve más fuerte después de que los dos se vuelven cercanos, nunca le ha contado esto a Gui y Auto. Cylon sabe que a sus amigos no les gusta mucho Kang y, además, siente que no hay absolutamente ningún futuro entre él y Kang, así que en este momento, sin importar las palabras que dijo o los sentimientos que dio, tenía que soltar sus manos mientras se desvanecía lentamente. Te devolveré el dinero más tarde. Gui tomó el agua de la mano de Cylon y trató de abrir la botella, pero su mano estaba sudorosa y no podía desenroscarla. Cylon no tuvo más remedio que tomar la botella de agua y ayudarlo a abrir la tapa. ¿Dónde está tu toalla? Cylon le devolvió el agua a Gui y luego fue a buscar la toalla que solía llevar a la práctica. Gui se volvió para mirar las gradas del segundo piso detrás de Cylon. Se inclinó, sacó una toalla grande de su bolso, al mismo tiempo que Gui vertía un poco de agua de la botella para lavarse el sudor de la cara, evitando que el sudor le escociera en los ojos. Después de lavar el agua, acerca su rostro a Cylon para que pueda limpiarlo por él. Soy tu amigo o tu sirviente. Cuídame un poco, soy un jugador del equipo de fútbol. ¿Cuándo elegirán la alineación? Mientras Cylon preguntaba por la alineación titular y la alineación de reserva del equipo de fútbol para el partido, ayudó a su amigo a limpiarse el agua de la cara con la toalla que sacó. Pasado mañana, no olvides venir a verlo. Incluso si no vienes a verlo, definitivamente puedes ser seleccionado para la alineación oficial. Auto comentó, aunque no es jugador, ha visto antes el juego de pies de su amigo y se atreve a decir que el talento de Gui en este campo es inigualable. No es seguro si hay un usuario de relaciones esta vez, también podrían ser expulsado de la alineación oficial. ¿Te refieres a Kang? Pregunta automática. Es solo que... ¿Qué pasa con Nava? Escuché que era portero antes de lesionarse mientras jugaba baloncesto juntos. ¿No está bien solicitado el puesto de portero principal? Aunque Auto no tiene nada que ver con este grupo de jugadores,
sino que también sabe mucho de cotilleo. Ayer Nava estaba jugando al baloncesto durante el recreo y empujó sin querer al jugador del equipo amigo, que también es portero del equipo de la camiseta azul. Como resultado, el oponente se rompió el brazo, provocando un accidente repentino, pero Gui siempre fue reconocido como el capitán del equipo azul, por lo que le pidió a Nava que se responsabilizara de sus acciones, por lo que Nava se convirtió en el portero en lugar del portero original. Así que hoy, además de Kang, su amigo Nava también participará en el entrenamiento. Ciertamente puede entrar en la alineación oficial, dijo el tipo. Oye, ¿lo estás elogiando? Auto miró a Gui con sorpresa, porque sabía de antemano que el grupo de Gui y Kang tenían conflictos entre ellos. No es que lo esté alabando. Gui fijó su mirada en el adolescente en cuestión y admitió que Nava era muy encantador por su constitución alta y delgada, hombros anchos y musculosos, buena imagen y era querido por muchas personas. El propio Gui ha visto la habilidad del oponente desde que Nava llegó al equipo para practicar como portero, pero siempre le ha guardado rencor a Nava porque es amigo de Kang, a quien odia hasta la médula. Gui en particular estaba muy insatisfecho con que Kang fuera a pelear con Auto, incluso cambiando el tema a Cylon, que quería salvar a Auto. A partir de entonces instaló directamente una fortaleza para oponerse al líder de este grupo.